Cada mañana, un grupo de hombres y mujeres se levanta dispuestos a marcar la diferencia. Toman decisiones guiados por Dios, administran aquellas cosas que Él ha puesto en sus manos, se invierten en aprender y enseñar. Y ponen a Jesús en el centro de todo, para que su nombre sea exaltado. Y usted es parte de ellos. Es nuestro deseo que vaya con Dios. Vaya con Dios. Descendió del trono por amor. Vino como el camino y la verdad. Después de dejar su huella en el mundo, se humilló hasta entregar su vida. Cumpliendo las profecías, rompió el velo, nos dio acceso al Padre y al resucitar, nos dio la esperanza de la vida eterna. Jesús, el Cordero, Rey de Victoria. Muy, pero muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta edición especial de Vaya con Dios en Semana Santa. Estamos tan contentos de poder llegar a usted con 3 programas especiales en donde estaremos considerando la pasión y muerte de Jesús, su resurrección y su ascensión. Esto es para que le pongamos sentido a esto que estamos celebrando y que usted aproveche al máximo este tiempo en casa y este tiempo de Semana Santa. Y damos la más cordial bienvenida a nuestros queridos amigos que estarán con nosotros hoy, y me refiero a Gonzalo Chamorro, igualmente a Antulio Castillo y Jorge Grotebol, a quienes damos la más cordial bienvenida. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer de compartir nuevamente con cada uno de ustedes, y qué mejor en un tiempo donde podemos reflexionar sobre los eventos más importantes que le dan sentido a la cristiandad, como es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección y por supuesto su ascensión, porque Él reina, Él gobierna, Él dirige nuestras vidas, mi querido Antulio. Así es, querido Gonzalo, Ronnie, es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Amigos de la comunidad virtual de Vaya con Dios, 98.1, 99.7 El Camino, en todas las plataformas digitales, en televisión, donde siempre nos veremos a una Semana Santa más bonitos y gorditos. Aquí le decimos muy buenos días, arriba, 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 el ánimo. Dios es bueno, así que saludos desde esta plataforma de su programa Vaya con Dios. ¿Qué dice mi querido Jorge? ¿Cómo estás? Bien, Antulio, contento, emocionado de poder estar compartiendo en este día miércoles, sabiendo que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y que hoy vamos a salir llenos de su presencia, porque de verdad su muerte nos da vida a cada uno de nosotros, y expectante, porque sé que la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, y va a transformar nuestro entorno, nuestra vida, nuestro corazón, y vamos a tener una esperanza que nadie nos la va a poder arrebatar. Así es. Así que estamos felices celebrando esta época en la cual recordamos esa misión de rescate maravillosa que Jesús cumplió por nosotros. Ahora, le recordamos que estamos en el Bible Challenge, y si usted va a tener un tiempo libre en estos días, sería una magnífica oportunidad para ponerse al día. Si usted está con nosotros en este Bible Challenge, lo invitamos a ir a buscar los días que se quedó atrasado y complete la lectura de la Biblia. Sería una época maravillosa. Hoy nos tocaría leer 2 Samuel 16 al 18, así que lo invitamos a tomarlo. Pero hoy tenemos una edición especial de Semana Santa, y espero que le haya gustado la presentación especial que tuvimos. Es una presentación hecha solo para estos 3 días, así que disfrútela. Y en este contexto de disfrutar, vamos a disfrutar también el relato de la pasión y muerte de Jesús. Gonzalo nos hacía ver que tenemos que enfatizar
la pasión también, porque todo el sufrimiento previo a su muerte trae un mensaje muy importante a nosotros. No sé, Gonzalo, si nos pudieras ampliar. Sí, sobre todo porque el tema de la pasión es el fiel cumplimiento profético del Antiguo Testamento de lo que padecería el Mesías por causa nuestra, ¿verdad? El dolor de experimentar el quebranto por amor. Ahora, entender el sentido a todo el proceso, ¿verdad? Así que no solo es la muerte, sino también tenemos que incluir la pasión para tener la totalidad de todo el cuadro salvífico que hace el Señor Jesucristo junto con nosotros. Así que es tiempo de mucha reflexión, pero también es tiempo de celebración, porque me encantó el tema, me encantó la dinámica a la cual nosotros queremos invitar a toda nuestra audiencia, que la muerte significa vida, sufrimiento, padecido, vida en abundancia. Perfecto, Gonzalo. No sé si Antulio o Jorge quisieran hacer algún comentario o pasamos a la lectura de hoy. Después de esa salvífica, impresionante presentación de mi querido amigo, me quedé anonadado. ¿Qué diremos pues a eso, amigos? Únicamente que es Cristo la razón de todo lo que hacemos. Nos da que estoy seguro que Dios nos va a hablar, porque una muerte que da vida, esa es la vida que Jesús dio. Él dio su vida por nosotros. Él nos ama de una manera inentendible, incomprensible, y ese es el regalo que hoy no solo vamos a leer, pero que vamos a compartir con ustedes, queridos amigos de la audiencia. ¿Y Jorge? Tal vez, Ronnie, yo lo que quisiera agregar es que esta es la primera Semana Santa donde juega un rol de papá. O sea, anteriormente mi esposa estaba embarazada, pero ya hoy tener un hijo, una hija, ese rol de entender la dimensión del amor incondicional de Dios, de enviar a su único hijo a morir por cada uno de nosotros, de verdad me sube la barda, y yo creo que tenemos que nosotros tener una gratitud y un agradecimiento profundo. Y si me permitís decir un poquito sumado a esto, mi querido Rooney, si nos ponemos así, es mi primera Semana Santa digital como abuelo. ¿Qué les parece a ustedes? Excelente. Así es. Y es que cuando uno ve a los bebecitos, porque honestamente, Rooney, tú y yo hace tiempo que no tenemos bebecitos en nuestras manos, pero cuando uno vuelve a tener en este caso en el mío, a los nietos, vuelve a decir uno, ¿cómo a alguien se le podría ocurrir dar semejante cosita preciosa, entregarla por amor a nosotros? O sea, era un bebé. Y así dice uno, ala, no cae duda que es el amor del Padre, únicamente el amor del Padre por nosotros. Así es. Y Ronnie, perdón, queridos amigos, yo creo que también esta es la primera Semana Santa después de muchos años donde tenemos el auténtico espacio para poder reflexionar. Tristemente, para mí, los últimos años se había convertido este tiempo simple y sencillamente como vacaciones. Es lo que yo veía en la sociedad. Y no es vacaciones, sino esto se va a constituir en un espacio donde podemos recordar el gran sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo por todos nosotros. Así que los que están en cuarentena, aprovechen este tiempo para reflexionar en la pasión, en la muerte, en la resurrección y en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así que después de ese preámbulo vamos a leer Marcos capítulo 15, que nos describe pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gonzalo, si nos haces el favor de iniciar después de la presentación. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Muy bien, Marcos capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato les preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de esos presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre.
¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato. Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Estamos viendo una tremenda injusticia frente a nosotros, y Marcos se toma el tiempo de describir la forma injusta que fue tratado Jesús, porque no tienen por qué torturarlo, no hay ningún argumento, él no ha cometido ningún delito y lo torturan, y vemos cómo el pueblo empieza a pedir que suelten a Barrabás. Y la aplicación para nosotros es que nosotros, cada uno de nosotros, es ese Barrabás que sí merecía estar en la cruz. Y el Señor llega y se cambia por nosotros, toma nuestro lugar para sufrir en Él el castigo que nosotros merecíamos, y nosotros, como ese Barrabás, por gracia, sin merecerlo, recibimos libertad. Así que cada uno de nosotros debe ponerse en el lado de Barrabás, en la posición de Barrabás, diciendo: Señor, yo merecía estar en la cruz, yo merecía recibir esos azotes, pero tú los recibiste por mí. Yo creo que es fundamental que podamos entender que la muerte nos da vida, porque definitivamente el enemigo tenía un derecho legal para acusarnos de los pecados que nosotros habíamos cometido. Pero la muerte de Jesús viene a eximirnos y a darnos esa libertad y esa vida que cada uno de nosotros podemos experimentar en Él. Y nunca había hecho yo esta reflexión de ver que realmente, o sea, Jesús viene a reemplazarme por Barrabás, un pecador, alguien que tenía esa condición de muerte espiritual, y viene a darme una vida y una libertad. Qué preciosa reflexión. Así es una preciosa reflexión y también una excelente posibilidad para aprender algunos elementos que son importantes del relato bíblico y los personajes que están en medio del capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Uno de ellos es Pilato, no podemos olvidarnos que él fue prefecto romano de Judea, nombrado nada más y nada menos que por el emperador Tiberio. Y los últimos datos históricos que hemos encontrado, por lo menos en los últimos 5 años, es que se conoce más acerca de Pilato como un hombre duro, como un político corrupto, nada empático con sus súbditos, y aparte él había sido recomendado a Tiberio por un antijudío de nombre Sejano. Así que realmente, a pesar de que Pilato era gobernador de Judea, a él no le interesaba mucho la población judía, y su residencia se encontraba en Cesarea, pero pasaba mucho tiempo en Jerusalén para poder ordenar ciertas revueltas que se estaban dando en tiempos de Jesús. Y eso llama mucho la atención porque el texto bíblico nos dice que Barrabás era un revolucionario y pertenecía a ciertos grupos que hacían sedición en el contexto de la vida religiosa, cultural y económica de la nación. Y una de las cosas que nos debería llamar mucho la atención es que Barrabás es un nombre del dialecto arameo. Par significa hijo y Abás viene de Abba, que significa padre. Por lo tanto, el nombre de Barrabás se podría traducir como hijo del padre. E interesantemente, Marcos presenta a Jesús como el verdadero hijo del padre. Así que todos estos datos irónicos que relatan acerca de la vida de Barrabás en comparación con la vida de Jesús, la diferencia está es que Jesús es el verdadero hijo de Dios. Frente al dictador perfecto romano, que por cierto, según la tradición histórica, se suicidó en el año 37 después de la era cristiana porque no tenía sentido a la vida después que le pidieron el puesto en Roma. A mí me llama tanto la atención lo que está compartiendo Gonzalo, porque de la mano de eso encuentro en el versículo 5, cuando entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada.
Es un pequeño versículo, es pequeño realmente, pero él se sorprende porque Jesús era tan completo, era tan grande, que él haber esperado una defensa, haber esperado argumentos o cualquier otra cosa, pero Jesús tenía muy claro cuál era su misión y sabía qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. A mí me gustó mucho, Ronnie, ahorita que decías, nosotros somos Barrabás, ahora que todo somos un hashtag, somos X o Y cosa, ahora todos somos Barrabás, hashtag yo soy Barrabás, porque a mí me tocaba morir en esa cruz del Calvario, y como bien dice Gonzalo, ese verdadero hijo del Padre era lo que no aceptaban los judíos, o sea, no aceptaban que él dijera tan siquiera que él era hijo de Dios, porque era lo que los ofendía, no podían entenderlo, y ahora nosotros podemos entender que Él se entregó porque era nuestro Señor, nuestro Salvador, pero era el unigénito Hijo de Dios, y eso entonces va a permitir que nosotros veamos a un Jesús totalmente distinto a que regularmente podríamos ver. Yo quisiera hacer referencia a Lucas capítulo 23, en donde se nos narra el mismo acontecimiento y dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hombre hallamos que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Me llama la atención que Pilato le dice, miren ustedes, yo sé que les cae mal, pero no hay argumentos para proceder en contra de él. Y esto nos hace ver cómo no hay pruebas. Jesús es completamente inocente y en un gran acto de injusticia es entregado primero a una tortura, que era el proceso de azotes romanos, que consistía en darle 39 azotes. Imagínense qué cosa más horrible, porque Pilatos pensó, si lo azoto y lo entrego mal herido, esto los va a calmar y no van a tener que, no va a tener que morir. Pero ellos, en esa multitud desenfrenada, siguen insistiendo, crucifícalo. ¿Cómo es ese manejo de masas que cuando una masa es manipulada, no hay quien la detenga? Y muchas veces los políticos deciden acceder porque es imposible dialogar con esa masa manipulada. Y esto sucede acá. Mucha gente empieza a decir, crucifícalo, aunque Pilato no encuentra argumento y es un acto completamente ilegal e injusto, terminan torturando a Jesús y posteriormente crucificándolo. Pero, ¿qué nos hace ver esto? Que Él era completamente inocente y esa sangre inocente es derramada por nosotros que somos completamente culpables para hacer propiciación por nuestros pecados. Gonzalo. Así es, y una de las cosas interesantes desde el marco histórico es que Flavio Josefo o Tácito o Plinio el Viejo nos cuentan que fue tan complicado para Pilato inculparle de algún delito que tuvo que tomar la decisión de inculparlo de lesa majestad, es decir, de oponerse al emperador, y eso era un delito gravísimo, que era el delito que estaba cometiendo Barrabás, porque Barrabás, al ser sedicioso, al ser un revolucionario, al oponerse a la hegemonía política de Roma representada por el prefecto Pilato, él sí merecía, de acuerdo a los cánones del derecho romano, morir crucificado, no el Señor Jesucristo. Por eso se dice que el juicio del Señor Jesucristo fue injusto, porque ni siquiera Pilato el prefecto le encontraba un delito por cual culparlo. Sin embargo, como decías tú muy bien, Ronnie, la gente, la masa, la insistencia del liderazgo, la confabulación política religiosa que había en torno al Señor Jesucristo llevó a que finalmente se cumpliera, por supuesto, lo que se había prometido desde el Antiguo Testamento. Pero hay que hacer ese detalle bien histórico, que los historiadores paganos, no es ni siquiera cristianos ni siquiera judíos, los historiadores paganos nos cuentan que el juicio del Señor Jesucristo fue completamente injusto porque no se encontró delito en él. Excelente. Jorge. A mí me llama la atención también, Ronnie, que de verdad, aún en medio de esta postura de estar siendo acusado falsamente, Jesús nos muestra un carácter donde da paz y confianza. No entra en argumentaciones inútiles, porque no tendría sentido alguno empezar a justificar
acusaciones que eran falsas, sino que él sabía que él tenía que cumplir un plan divino de parte del Señor, pero aún así, en medio de que la masa estaba haciendo una revuelta, él nos muestra un carácter de verdad ejemplar, siendo de verdad un pacificador en medio de la sociedad y de la situación en la cual se encuentra. Así es, y Jorge, yo quisiera contarte que de alguna manera yo me pongo a pensar en el tema del día de hoy. El título es Una muerte que da vida. Una muerte que da vida. ¿Y por qué es eso, amigo? ¿Por qué realmente Jesús nos puede dar vida a nosotros a través de su muerte? Fíjense que en Juan capítulo 12, versículo 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Miren qué cosa más linda. O sea, Jesús está diciendo, ese día en el que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, ya viene, se está acercando. Él estaba anunciando lo que venía. Sin embargo, Él explica que si esa semilla no cae a tierra y no muere, no da fruto. Jesús tenía clara la visión de lo que Él tenía que hacer. Él sabía que tenía que morir. Por eso es que cuando Él está en el Getsemaní, Él le dice al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la mía. O sea, Él tenía clara su misión, clara la visión de lo que Dios le había puesto a hacer. Y cuando entonces les dice a ellos, luego dice en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Ese es el regalo de parte de Dios. Por eso nosotros en este tiempo, esta Semana Santa digital en la que estamos, como bien decía Gonzalo, posiblemente no estamos en ningún otro lugar de descanso, de vacaciones, debemos de recordar las palabras de Jesús y decir, Señor, el que ama su vida la perderá. Hay crisis, hay muerte, eventualmente hay noticias terribles, sí, pero el cristiano tiene la esperanza de lo que Cristo vino a hacer. Es un regalo para nosotros como cristianos. Excelente. Y tomando lo que estás diciendo, Antulio, quisiera también destacar la gallardía, la valentía que tiene Jesús para enfrentar tanto a Pilatos como a Herodes. No vemos a un Jesús suplicando por su vida, no vemos a un Jesús llorando, mire, tenga misericordia, o con rencor, diciendo, me están acusando en falso. Él tuvo su momento emocional, emotivo en el Getsemaní, delante de su Padre. Ahí estuvo diciendo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Como el Padre dice no, Él sabe que tiene que enfrentar ese momento con valentía. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Nosotros deberíamos proceder de la misma manera. Clamar delante de nuestro Padre, pedir a nuestro Padre y saber que si Él concede lo que le estamos pidiendo, es su voluntad. Y si no lo concede, enfrentarlo con gallardía. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos en público y nos quejamos y hablamos cosas que deberíamos dejarlas entre el Padre y nosotros? Que nuestra súplica sea con el Padre y que allá afuera demos esa imagen valiente que Jesús nos está presentando acá. Y no podemos olvidar algo, que eso se promete, y el apóstol Pablo nos recuerda que el Señor Jesucristo, siendo Dios, tomó forma de siervo, se hizo hombre para padecer por causa de nuestros pecados. Él se imputa los pecados y los delitos que nosotros habíamos cometido, y siendo una persona totalmente justa, recibe el precio o el castigo del juicio por parte de Dios a causa de nuestros pecados. Así que es un tiempo para hablar de gracia, es un tiempo para hablar de esperanza. ¿Por qué? Porque paradójicamente, para muchos la cruz es el fin de todas las cosas. Paradójicamente, la muerte del Señor Jesucristo, como los discípulos que iban camino a Emaús, era la pérdida de la esperanza. Sin embargo, hemos entendido que la muerte nos da vida, que perdiendo es como se gana, que padeciendo la vergüenza de la cruz es como se nos otorga a nosotros honor. Y eso es sumamente profundo, porque es la esencia del cristianismo, que Cristo ha vencido a pesar del dolor, Cristo ha vencido a pesar de la injusticia, Cristo ha vencido porque su muerte no solo fue una muerte local, y este es un pequeño dato histórico en el cual podemos reparar. Si los judíos, el Sanedrín, hubieran tenido la opción de enjuiciarlo para crucificarlo y matarlo, entonces probablemente esa historia hubiera sido una historia muy local, como fue el caso con Judas Matatías, los Macabeos, Bar Kokhba. Sin embargo, el juicio del Señor Jesucristo en términos históricos fue universal, porque recayó finalmente en un procurador romano. Y el hecho que
haya sido universal es que la evidencia histórica de los pensadores como Suetonio, como Séneca, como Plinio el Viejo, como Tácito, hace que la muerte del Señor Jesucristo no solo tenga efecto para un solo pueblo, sino para toda la humanidad. A Plinio el Viejo, imagínate, Ronnie. Como Plinio el Viejo. Esto fue lo que me captó la atención, fíjate, mi querido Gonzalo. Excelente. Y yo creo que es importante lo que han venido comentando Ronnie y Gonzalo, que de verdad morir es ganar. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 nos dice que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo. Y yo creo que esta es una excelente temporada si hay alguien que no ha decidido morir a su vieja naturaleza para poder acceder a la vida que nos da Cristo. Yo creo que esta es la temporada perfecta para decir, voy a morir a aquello que no te agrada, Señor, porque tú tienes una vida y una vida en abundancia. Magnífico, amados hermanos. Y yo quisiera invitarlos a que tengamos un momento de oración y agradezcamos al Señor. Como decíamos hace un momento, nosotros somos ese Barrabás que merecía el castigo, pero que Jesús, por gracia, toma nuestro lugar. Y yo recuerdo una de las películas de Jesús, no sé si ustedes recuerdan, cuando enfocan a este Barrabás, ese personaje que va feliz, es como medio loco en esa película, y vuelve a ver a Jesús y dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué ni siquiera reclamas que me han dejado libre? Y ese somos nosotros, ese personaje que debe estar agradecido, decir, Señor, tú te cambiaste. Yo debería haber sufrido ese castigo. Ok, oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites poder reflexionar en uno de los hechos históricos más importantes que le ha dado sentido a la cristiandad. Gracias, Señor, porque a través de no solo la historia, sino también la profecía bíblica, hemos podido entender que era necesario que tú padecieras, que tú sufrieras, que tú experimentaras el quebranto, que fueras humillado, maltratado, golpeado por amor a nosotros. Y esa es la evidencia más grande de la gracia que en medio del dolor, en medio de la desesperanza, le da a una nación, le da a un pueblo y le da a la entera humanidad el sentido por la vida. Y no solo por la vida momentánea, sino el sentido por la vida eterna. Señor, estamos profundamente agradecidos por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Lamentamos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, que tú hayas pagado el precio injustamente, porque éramos nosotros los que teníamos que estar ahí en esa cruz. Sin embargo, por misericordia, por amor, tú pagaste el precio y nos diste la posibilidad de experimentar esa gracia divina. Yo quiero invitar a toda la audiencia a que nosotros podamos realmente valorar y ser profundamente agradecidos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, y que eso genere una comunidad de adoración, una comunidad que viva para el Rey que ha triunfado. ¿Por qué? Porque la muerte es vida, y por eso te honramos en tu santo nombre. Amén y amén. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Vaya con Dios. Este segmento llega a usted gracias al patrocinio de Colegio Bilingüe Campo Real. Porque la educación y el carácter de las personas determina su éxito profesional, es importante desde que son niños sembrar en su corazón semillas de grandeza. Colegio Campo Real, el mundo cambia, los valores permanecen. Para mayor información, búsquenos en redes sociales como @Colegio Campo Real o llámanos al 2303-1313. Colegio Campo Real, 40 años de servicio. Te damos algunos consejos de prevención conocidos como bioseguridad.
Tenemos 3 puntos vulnerables a la contaminación en el cuerpo humano: el área del rostro, nuestras manos y la planta de los zapatos. Al ingresar a su hogar, se recomienda dejar los zapatos afuera y usar sandalias que no hayan tenido contacto con el exterior. Inmediatamente, al ingresar al hogar, se debe aplicar jabón de manos y agua realizando un buen lavado de manos. El paso siguiente es secarse con papel desechable o una toalla asignada para cada miembro de la familia. Debemos limpiar todos los objetos personales que usamos en el exterior, como por ejemplo llaves, billetera, reloj, entre otros, aplicando líquido desinfectante. Con una mezcla de una medida de cloro por 5 de agua, podemos hacer un líquido para limpieza de objetos en el hogar. Es responsabilidad de todos cuidarnos y seguir las instrucciones oficiales del Ministerio de Salud. Y recuerde, en todo momento, vaya con Dios. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Proverbios 3, 24-26. Es un momento de unión. Es el momento para depositar nuestra confianza en Dios. Seamos luz, seamos paz. Y como guatemaltecos, un ejemplo de obediencia y apoyo a nuestras autoridades. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Muy bien, estamos aquí acompañándolos en esta Semana Santa digital y queremos invitarlo a que usted le saque el mayor de los provechos al estar en casa. No sé, Antulio, Jorge o Gonzalo, si ya decidieron dónde pasar la Semana Santa. ¿En la sala, en la cocina o en el cuarto? Pues yo tengo algunas opciones y les voy a contar más o menos una. Yo estoy decidiendo entre 5 opciones. Tengo Punta Cama, Playa Jardín, Costa del Balcón, Puerto Baños, Gran Sofá y Playa del Garage. Estoy escogiendo cualquiera de ellas, estoy viendo realmente cuál es la más económica, viendo presupuestos. Excelente. Está bueno. Bueno, en mi caso, pues he decidido pasar Semana Santa en mi biblioteca, así que ahí estaré algo encerradito. Muy bueno. Con mi esposa. Con mi esposa estamos pensando pasar la mayor parte en el jardín para poder tomar algo de sol y poder divertirnos ahí con los pequeños. Solo que, querido Jorge, no culpes a la lluvia, no culpes a la arena, no culpes a la playa, será Semana Santa. Es miércoles de recuerdo, mi querido Ronnie. Bien, y tenemos buenas noticias. Hay amigos de la comunidad virtual que ya se han comunicado con nosotros y quisiéramos escuchar, Antulio, quienes nos han enviado mensajes de WhatsApp, Gonzalo, YouTube y Jorge Grotebol con Facebook. Así es, queridos amigos de la comunidad virtual, muchas gracias por el favor de sintonizarnos, de acompañarnos y escribirnos un poquito a esta hora, no importa donde quiera que usted esté, pero quiero contarle que dice así: saludos, pastor, y ella dice: buenos días, gracias por estar otra mañana con nosotros, gracias porque anoche vi la alabanza, Pastor Medina, las oraciones y la intercesión por el pueblo ante Dios. Y escribe Carmen Rivas, también dice: bendiciones para todos, ya recibí mi libro de Ora y Adora, el justo regalo para estos tiempos de meditación. Desde la zona 2 nos escribe Gladys de Estrada. También, bello programa, bendice nuestras vidas. Un saludo para mi mamá Silvia Sepúlveda, que va o ve el programa conmigo todos los días. Buen día, como siempre, un verdadero gusto tenerles en casa, creciendo junto a ustedes, Mario Herrera, y Dios los siga bendiciendo. El programa lleva mucho aliento desde la zona 11 de Misco, Marta, Julia, y de verdad, gracias por compartir con nosotros, gracias porque recuerden, si usted no está ahí, ¿para qué estamos nosotros aquí? Esa es una cosa que nunca se nos tiene que olvidar. Dicho sea paso, antes de darle el micrófono a mis amigos, quiero celebrar el servicio de habitación de anoche. Ustedes, una cosa tan llena del Señor, o sea, verdaderamente el Señor estuvo ahí. Quiero invitarlo a que usted no se pierda en las noches, hay un buen tiempo de adoración familiar, una cosa exquisita, pero anoche de verdad el Señor creo que inundó
de su presencia. Así que, amigos, esa era parte del comentario. Así que por ahí, queridos Gonzalo y Jorge, ¿cómo está? ¿Qué están leyendo? Aquí estamos leyendo YouTube y le queremos invitar a toda nuestra audiencia que se suscriba a la página Ilumina TV, y queremos agradecer los comentarios que han ingresado en esa red social. Sabrina Morales nos envía saludos y nos dice: saludos amigos, qué gran equipo hoy en Vaya con Dios, gracias por sus comentarios en cada lectura, feliz día. Ronald Sarceño dice: estoy anonadado también, amados hermanos, gracias mil por todo lo que nos enseñan cada día, bendiciones desde Mazate. Y Angie Melgar nos dice: amigos queridos, los saludamos y agradecemos por su dedicación y amor a la comunidad virtual. Así que muchas gracias, y posteriormente estaremos leyendo más comentarios que ingresan a la página Ilumina TV, y te invitamos a que te suscribas. Madeline Valladares nos dice: buenos días, qué bueno verles, hoy es día de caballeros, hoy estará interesante el minuto deportivo. También Jesús Pacheco dice: buenos días a todos, que nuestro Dios les bendiga sus vidas, saludos Pastor Ronnie, y es miércoles del minuto deportivo con todo Pastor Antulio. Y buenos días, dice Sori de Kim, que Dios les bendiga y siga usando para la gloria de Él. Así es, gracias. Y antes de eso, por alusión personal, quiero contarles que el día de hoy es un programa muy especial, porque estamos en un programa especial. Realmente Vaya con Dios no siempre continúa estos últimos días de Semana Santa, pero ahora tenemos una edición especial de miércoles, jueves y viernes para recordar la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Así que hemos cedido el minuto deportivo para aquel que tiene todo el derecho de estar como centro de esto, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy no tendremos minuto deportivo. De hecho, el minuto deportivo se lo cederemos al Rey de Reyes y Señor de Señores el día de hoy. Así que eso es yo de una vez le quito mejor la expectativa a mis amigos, porque creo que realmente así es, pero la expectativa del programa de hoy es mayor, porque estamos levantando a aquel que merece todo. Se te olvidó anunciarle a tu Net Center que hoy no tenían que escribir. Sí, cabal. Pero por último, Antulio, di que... Yo se lo dije. Así es, parte de las vírgenes que estaban esperando al Señor eran futbolistas. ¿Y por qué? Dice así mi abuela. Es. Sí, porque cabeceaban. Un chiste teológico. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Se da cuenta, pastor? ¿Se da cuenta, siervo? Hoy me siento por aquellos programas de Chespirito que decían: por respeto a la audiencia, el programa de hoy no tiene risas grabadas. Bueno, pero yo me recuerdo cuando era pequeño, en tiempos de Semana Santa, a nosotros los pequeños nos regañaban si hablábamos fuerte, ¿verdad? Se nos invitaba a hablar quedito, ¿verdad? Y a tener un respeto santo por estos días. Muy bien, así que por respeto a nuestra audiencia, el programa de hoy no contiene minutos deportivos. Oye, vamos a proceder ahora a la lectura de Lucas capítulo 23, versículo 26. Recuerden que este ejercicio consiste en enfocarnos en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mañana vamos a estar meditando en su resurrección y el viernes en su ascensión y las implicaciones que tiene para nuestra vida. También queremos contarle que todos los días a las 8 de la noche estamos teniendo un devocional en lo que llamamos Semana Santa Digital, y estamos igualmente meditando en las pequeñas porciones de la Biblia que nos ayuden a enfocarnos en el Señor y también adorando su nombre. Solo que eso puede encontrarlo solo a través de vidareal.tv. Estamos transmitiendo a través de las páginas de Facebook, Instagram y YouTube, si usted quiere seguirse concentrando en el significado de la Semana Santa. Continuamos entonces con ahora Lucas 23, 26 a 43, y Jorge Grotevol tiene la siguiente lectura. Cuando ellos llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era decir, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Entonces Jesús se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los dos criminales también.
uno a la derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué descripción más impresionante. Yo quisiera hacer una observación, amados hermanos, si me permiten, sociopolítica, y es que hay criminales en la derecha y en la izquierda. En los dos bandos hay criminales. No, pero tomado de la mano de esa no sé, tan atinada, Ronnie, yo me ponía a pensar, porque también hay gente que dice respecto a esto, es que eran los dos ladrones, el bueno y el malo, que teníamos al bueno y el malo, y es que no, o sea, los dos eran malos, o sea, los dos merecían la muerte, los dos, solo que uno tiene a bien entender y pedir esa misericordia, el otro se endurece, y creo que al final la humanidad podemos dividirla en dos grandes grupos. O sea, los que realmente, o sea, creo que todos somos malos, todos pecadores. De hecho, la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, querido amigo que nos escucha, quiero contarle que nosotros cuatro, el de arriba, el de la derecha, a mi izquierda, el de abajo, todos los que estamos acá, somos pecadores. O sea, no hay uno solo que no seamos. Entonces, todos estamos en categoría de malos. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo nosotros malos, entonces Cristo murió por nosotros. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque esos dos ladrones estaban en esa misma categoría nuestra, y uno de ellos entendió, uno de ellos se arrepintió, se humilló, y el otro se endureció. Entonces, es un tiempo en esta Semana Santa en el que nosotros mismos podemos estar ahorita endurecidos del corazón y enojarnos eventualmente. Yo tengo gente que me ha escrito: vos, mira, o que hemos hablado, mira, pero qué cólera, no podemos salir, no podemos ir a la playa, yo tenía reservado un paquete, en fin, cualquier otro tipo de cosas. Y se puede endurecer nuestro corazón. O bien podemos estar en la otra postura, decir: Señor, Padre, ahorita está yendo tantas cosas en el mundo, gracias a Dios tenemos vida. Yo le decía a mis hijos recientemente: mis hijos, dense en cuenta que somos privilegiados de estar en este momento, en este confinamiento, podríamos decirlo, en la manera que lo estamos haciendo, en nuestra casita, con nuestra comida, ciertas comodidades. Es un regalo de Dios. Entonces, creo que nos deben de ilustrar mucho la posición del corazón de cada uno. Así es, y una de las cosas que agregaría yo, sobre todo en tiempos de un mundo tan escéptico, un mundo donde se duda de las evidencias históricas, de las evidencias bíblicas del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy nosotros hemos podido reflexionar sobre esos elementos tan importantes. Pero si usted no quiere evidencias históricas, si usted no quiere evidencias bíblicas, vea la evidencia de esta narrativa. Casualmente, dos personajes que se vieron enfrentados ante un juicio injusto por parte del Señor Jesucristo. Y entre las 9 de la mañana que llegan al Gólgota hasta la muerte del Señor Jesucristo, pasaron unas cuantas horas donde uno de ellos, que era culpable, se dio cuenta de que el maltrato, las burlas que hicieron hacia el Señor Jesucristo era algo totalmente injusto, y eso le hizo cambiar su posición, su perspectiva ante el dolor, ante la injusticia, ante el maltrato de alguien que era simple y sencillamente una persona sabia, una persona que era mucho más allá de lo que cualquier humano pudiera resistir. Y eso lo llevó a la fe. La injusticia y el dolor del otro le llevó a la fe a uno de los ladrones, a uno de los culpables, para que finalmente creyera en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le respondiera: ciertamente hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Así que es un tiempo de seguir reflexionando en la importancia y en las implicaciones de la muerte del Señor Jesucristo para nuestras vidas, y sobre todo para el mundo apático y el mundo escéptico, o el mundo que confía tanto en las ciencias. Hoy, en tiempos de coronavirus, hoy en tiempos de pandemia, lo único que nos queda es la fe en algo que puede trascender, y lo único que trasciende es simple y sencillamente la obra, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
y necesitamos una revelación de parte del Señor, porque creo que todos hemos estado en la posición de los criminales, pero tenemos que tomar una acción en nuestro corazón para definir si vamos a nosotros querer realmente tomar ese regalo que Él ha venido a darnos. A mí me impresiona cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de verdad es ese corazón de amor, de extender gracia y de extender misericordia. Pero Él ya nos extendió la invitación y ahora, así como los criminales que estaban a la par de Él en la cruz, nos toca a nosotros tomar una decisión, porque un criminal tiene esa revelación de decir, este hombre, o sea, nosotros merecíamos morir, y cuando tenemos esa revelación que realmente Jesús pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, entonces nuestra vida viene a ser transformada y podemos trasladarnos de la muerte a la vida. Completamente de acuerdo contigo, Jorge. Gonzalo, quería hacer una observación. No, yo solo quería seguir reflexionando un poco en el texto de Lucas, porque inicia el proceso de lo que se conoce como el Vía Crucis o la Vía Dolorosa, ¿verdad? Rumbo al Gólgota. Sale aproximadamente a las 6 de la mañana, y no nos olvidemos que a la luz de la lectura de Marcos, el Señor Jesucristo ya había pasado por el famoso flagelo romano, y el flagelo romano nos cuenta que eran 3 golillas de punta de plomo o de acero duro con una especie de garras. Entonces, ¿qué es lo que había pasado al Señor Jesucristo en ese flagelo? Era que cada vez por su espalda, por su cuerpo, entraban esas golillas duras, entraban en la piel y luego rasgaba la piel. Entonces, en el proceso del Vía Crucis, el Señor Jesucristo iba totalmente devastado en términos físicos, a tal grado que ni siquiera pudo completar el proceso de cargar la cruz rumbo al Gólgota, y por eso aparece Simón de Cirene, un hombre del norte de África, y llama mucho la atención de que ese acto de cargar por un momento la cruz hizo que posteriormente en Marcos capítulo 15, Alejandro y Rufo, hijos de Simón de Cirene, fueran discípulos del Señor Jesucristo, fueran seguidores del Señor Jesucristo, y la tradición histórica de Eusebio de Cesarea nos cuenta que los hijos de Simón de Cirene murieron también en el martirio por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos 2 actos de fe profunda en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis. El acto que hemos mencionado del ladrón, del culpable en la cruz, que viendo el dolor ajeno de alguien justo decide aceptar la fe, y viendo también a Simón de Cirene, que fue tomado en medio de la multitud para cargar la cruz, hizo que esa evidencia llevara indudablemente a proclamar el Evangelio de Jesucristo a sus hijos, y sus hijos tarde o temprano se convirtieron en seguidores del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué produce la muerte? Vida. ¿Qué produce el dolor? Esperanza. ¿Qué produce el sufrimiento? Belleza, porque tenemos en medio de nosotros nada más y nada menos que Dios mismo padeciendo por la humanidad y entendiendo los dolores que podemos vivir el día de hoy, como la crisis de la pandemia del coronavirus. Y una observación que yo quisiera hacer también, Gonzalo, es que no todo el que era crucificado era azotado. Yo creo que estos ladrones no fueron azotados con los esbirros romanos, es decir, un castigo era el que recibía el que era azotado, ese era su castigo, y el que iba a ser crucificado simplemente iba a ser llevado a la muerte. Pero Jesús recibe los 2 castigos. Es que la tortura hacia Jesús fue terrible, tanto previa, porque él, solo imaginemos, soportar 39 azotes con esa descripción que ha dicho Gonzalo, y luego ser crucificado, en donde no había una herida mayor, sino la persona moría simplemente por la incapacidad de respirar por la posición en la cual estaba. Jesús sufrió una tortura terrible, y eso fue porque proféticamente dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús llevó en la cruz toda enfermedad, Jesús llevó el castigo de cualquier pecado que se haya cometido, y es por eso que Él tiene la prerrogativa de poder perdonarnos nuestros pecados, porque no simplemente archiva nuestro historial, lo borra, no, Él lo paga y dice, sí, Ronnie es culpable, pero por misericordia yo tomo el castigo que Él merecía y perdono su pecado. Eso es lo extraordinario de la pasión y muerte de Jesús. Y déjame contarte, sumado a esas explicaciones lindas que nos han traído amigos el día de hoy y a lo que Ronnie comentaba, yo no había visto esa parte de Ronnie que estabas diciendo. O sea, no había entendido que a ellos les daban uno de los 2 castigos y Jesús toma los 2. Ahora, el castigo de esa forma en que lo latigaron a ellos
Yo lo logré entender hasta que esa película de La Pasión. Yo no había terminado de entender eso. Había visto muchas versiones, pero esa realmente me abrió los ojos de la cantidad de amor del Padre para mí. Y yo creo que este ladrón que abre sus ojos, como que se le revela el Señor y él logra entenderlo. Fíjense, amigos, que cuando estaba escuchando la narrativa de Era mi corazón, Isaías, el libro de Isaías fue escrito probablemente por una secta judía de los esenios, alrededor del año 2 antes de Cristo, más o menos 1000 años antes. Pero esta narrativa, 1000 años antes, fue escrita en Isaías 53. Isaías 53 dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, humillado, no abrió, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. Esto estaba profetizado, la vía dolorosa de él estaba profetizado desde el Antiguo Testamento 1000 años antes. Y eso es lo que hace que este hombre abra los ojos, este ladrón diga: no puede ser, este hombre era justo, no tenía por qué estar aquí. Fue una revelación de una manera sobrenatural, pero a mí me viene al corazón la necesidad de entender todo lo que Jesús hizo. Y como Ronnie bien decías, la prerrogativa que Jesús tiene ahora de decir: yo pago el precio, es porque de verdad lo pagó por nosotros. Simplemente no solo ignora nuestros pecados, sino paga por ellos. Otra observación que yo quisiera ver: hay tanto cumplimiento de profecías, por ejemplo, cuando los soldados, en lugar de romper su ropa, la sortean entre ellos. Esto es un cumplimiento profético. También la manera en que sigue desafiando el enemigo a Jesús para que demuestre quién es, porque dice que la multitud se burlaba de él y los soldados se burlaban de él y le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Una vez más, el desafío a la identidad a Jesús. Demuestra quién eres. Si no que eres el rey de los judíos, no que eres hijo de Dios, demuéstralo y bájate de la cruz. Es el enemigo queriendo sacar a Jesús de su identidad. Y recordemos que desde Lucas 4, desde Mateo 4 hasta este punto, Jesús se resiste a intentar demostrar quién es. Él dice: yo soy hijo del Señor y no tengo que demostrárselo a nadie. Y en este último periodo es como que el enemigo quisiera decir: hagámoslo salir de su zona de comodidad, de su identidad, y que demuestre quién es. Pero Jesús guarda silencio y dice: no voy a intentar demostrar quién soy, porque yo sé quién soy. Soy hijo de Dios, soy Dios hecho hombre, soy el verbo hecho carne y no se lo tengo que demostrar a nadie. Si nosotros tomáramos eso para nosotros y nosotros nos propusiéramos: Señor, yo no le voy a demostrar a nadie o intentar demostrar a nadie quién soy. Yo conozco mi identidad y me refugio en ella, y me basta con que tú me reconozcas como tu hijo amado, que en mí tú tienes complacencia. Nos evitaríamos de tantos problemas y de tantas tentaciones si nosotros tomáramos esa misma postura de Cristo Jesús. Gonzalo. Así es, yo solo quería hacer una alusión que tú has mencionado respecto a la desnudez que hicieron los soldados romanos con el Señor Jesucristo. Es una cita mesiánica de Salmos capítulo 22, verso 15 al 18, que dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y yo quisiera hacer una aclaración histórica que es importante. Uno, la gran mayoría de cineastas que han hecho la película La Pasión de Cristo, las famosas películas sobre la vida y obra de Jesús, presentan a Jesús con un manto, por lo menos tapando sus partes íntimas. Sin embargo, históricamente hablando, las crucifixiones romanas terminaban en desnudez completa.
desnudez completa. Por eso el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos, en Lucas 23:34, porque no saben lo que hacen. La gran mayoría de eruditos y de expertos hacen referencia que esa vergüenza que estaba viviendo el Señor Jesucristo en la cruz tenía que ver con toda esa gente observando, como dice Salmo 22, su desnudez, su cuerpo totalmente maltratado y maltrecho, porque era una realidad muy, muy complicada. Y la evidencia histórica nos demuestra, sobre todo a los grandes historiadores que yo he citado de la época, que literalmente es muy probable que el Señor Jesucristo, cuando se hable de desnudez, sea una desnudez completa. Claro, y qué misericordia le iban a tener a Jesús. Y otra cosa que quisiera sumar a eso, Gonzalo, es que la muerte de Jesús lleva dolor, lleva vergüenza, lleva también ese dolor que sentimos nosotros cuando hemos pecado. No sé si ustedes han sentido, pero cuando uno ha pecado se siente una incomodidad interna horrible. Sumemos esas tres cosas: dolor físico, vergüenza de insultos y de desnudez, y también el peso del pecado. Ahí está el Cordero Perfecto dando su vida por nosotros para poder perdonar nuestros pecados. Bueno, y yo quisiera, Jorge, quisieras agregar. Sí, a mí solo me gusta recordar lo que nos dice Pablo en Colosenses, que él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto nos da a nosotros una esperanza, porque realmente, de verdad, lo que el enemigo quería acusarnos, esa vergüenza, ese dolor, ese malestar, Jesús nos da esa victoria y esa vida en la cruz. Yo quisiera, gracias Jorge, linda observación, creo que debemos tenerlo en cuenta cuando seamos acusados por el enemigo. Debemos llevar esa acusación a la cruz. Yo quisiera pedirte, Antulio, ¿qué tal si nos pudieras dirigir en palabras de oración en este momento, diciendo: Jesús, yo quiero, como este tipo que te reconoció, porque antes de darte el tiempo, amigos que me están escuchando, vamos a encontrar que la humanidad está dividida en esas dos categorías. Uno que al ver a Jesús cree en él, y el otro que se sigue burlando. Siempre vamos a encontrar a esa gente. Entonces, quiera Dios que ustedes y yo seamos encontrados como aquellos que creen en Jesús, que valoran el sacrificio de Jesús y que por gracia seamos alcanzados. Porque todos nosotros somos como ese criminal que está ahí colgado, que dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiera Dios que todos nosotros, los que estamos escuchando, tengamos esa humildad de reconocer la salvación en Cristo Jesús. Y líbranos, Dios, de ser como el otro criminal que, estando en esa condición, aún se burlaba de Jesús. Antulio, dirigimos en palabras de oración. Gracias por el privilegio. Padre bendito, queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Señor, nos convence, nos redarguye, es lo que tu Espíritu Santo hace a través de tu palabra. Papito, yo quiero pedirte, Señor, que durante este tiempo de Semana Santa Digital, como lo hemos denominado, porque podemos tener la oportunidad de acercarnos esta semana, posiblemente estar en un tiempo de aislamiento, Señor, de aislamiento social, Padre, podemos también tener la oportunidad de entender, Señor, ese sacrificio maravilloso y extraordinario que tú hiciste en la cruz del Calvario. Padre, revélate a nosotros, Señor, que podamos tener esa convicción de parte tuya, Señor, de pecado, juicio y justicia, y entender, Señor, que la paga de nuestro pecado fue sobre Jesús, Señor, y que cuando Él pasó toda esta vergüenza, este dolor, todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, todo lo que Él padeció, Señor, todas las profecías que se cumplieron en Él de dolor, experimentado en dolor, Señor, esa parte, Señor, es tan fuerte y tan bella, Señor. Realmente sufriste por nosotros, que hoy nosotros podamos agradecerte, Señor, y ser de los que agradecen el regalo, Señor, maravilloso en la cruz del Calvario, Señor, porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que entregaste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy quieres hacer esa oración, dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Hoy entiendo que tú moriste en una cruz y que la paga de mi pecado fue sobre ti. Te recibo como mi único suficiente Salvador y te pido que entres a morar a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso. Gracias por tu amor inentendible y grande. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Gracias, amén. Muy bien, así que vamos a un breve corte y no se despegue porque seguimos meditando en la Semana Santa, en la pasión y muerte de Jesús en esta mañana. Mañana estaremos viendo las implicaciones de la resurrección y el viernes de la ascensión. Así que no se lo pierda, regresamos en unos momentos. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Vaya con Dios. Allergof apoya la visión de Vaya con Dios, transformando vidas y llevando salud a los hogares. Neutraliza los alérgenos del polvo doméstico aplicando Allergof Spray en colchones, sillones y alfombras. Una sola aplicación brinda hasta 6 meses de acción neutralizadora contra lo que produce alergias dentro del hogar. Visítanos en allergof.com.gt y en nuestras redes sociales. Miles de noticias a nivel mundial. Estadísticas, teorías. Parece que nada cambia. Es el momento para detenernos, doblar rodillas y reconocer que hay alguien más grande que el temor. En Dios podemos depositar toda ansiedad. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Salmos 34:4. Vaya con Dios. ¿Para qué buscar afanosamente hasta el cansancio? Lo que creemos será nuestra fortuna. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Proverbios 10:22. Vaya con Dios. Un equipo militar élite sabe que cada acción individual en la batalla tendrá el poder de determinar la derrota o la victoria. Los equipos de aire, mar y tierra, conocidos como SEAL, son entrenados para pensar como uno solo. Van con la mirada puesta en su objetivo. Nunca tienen que cubrirse la espalda porque saben que un SEAL lo hará por ellos. Y solo uno puede ser atacado y vencido, pero 2, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Y 3 son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Eclesiastés 4:12. Vaya con Dios. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Cabal. No, pero no dice quién fue el que se arrepintió. Muy bien, estamos acá pasando un buen tiempo juntos y comentábamos ahí fuera de micrófonos cuando estábamos en el corte que gracias a Dios la Biblia no dice cuál fue el ladrón o el criminal que se arrepintió, si el de la derecha o el de la izquierda, y tampoco dice quién era el que se burlaba, pero lo dejamos ahí a la imaginación. En esta oportunidad creciendo, continuamos deleitándonos en el profundo mensaje que tiene la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos también mensajes, no sé si alguno de ustedes ha recibido más mensajes, amigos, si la comunidad virtual está viva o está durmiendo. ¿Cómo vamos? Bueno, yo tengo aquí mensajes desde YouTube y nos siguen comentando y enviando muchos saludos. Freddy Quiñones dice: buenos días, bendiciones, gracias por ese ánimo que nos comparten, les amamos, Semana Santa virtual, saludos a mi esposa Mirna y mi hijo Joffrey. Sandra Ortega, bendiciones desde Miami. Lucrecia de López, buenos días, Dios les bendiga, son de gran bendición para mi vida, máximo ahora en tiempos de crisis y de encierro. No sé, Jorge, si tenés... Yo tengo también algunos saludos en WhatsApp. Nos dice la familia López Ruiz: muy buenos días, los saludamos en la cinturita de la semana, conectados en la Semana Santa digital en tiempos de adoración. Muchas bendiciones.
Y también tenemos otro saludo donde nos dice: muchas bendiciones, Dios nos ama tanto que lo que le está pasando a la humanidad es un valioso tiempo para que lo hagamos el centro de nuestra vida, a Jesús. Y nos dice Gustavo: buenos días, gracias por estar allí para los que estamos acá. Eso, así es. Y quiero recordarles a algunos amigos de WhatsApp que están por mandarme, nuestro querido Werner está por mandarme mensajes, me está amenazando con que me escribe, pero para mientras quiero recordarle que hoy no tendremos minuto, hoy no tendremos el minuto deportivo, hoy no habrá. Hoy, caballeros, como un caballero, como dijo la dama al principio, los 4 caballeros del día de hoy, los 4 fantásticos, ahí déjalo, pero bueno, nosotros hemos decidido darle este minuto deportivo al Señor. Él es el patrocinador, dueño, el centro, el absolutamente rey de reyes de nuestra vida, el todo de este programa. Y esta Semana Santa es una buena oportunidad para poder ceder este espacio para hablar lo más posible del Señor Jesús. ¿Verdad, querido Ronnie? Pues aquí estamos felices y gracias por comunicarse con nosotros, amigos. Estamos meditando en el tema de hoy, es una muerte que da vida. Por la muerte de Jesús nosotros tenemos vida, tenemos esperanza y hemos dicho que somos ese Barrabás que fue libertado y Jesús tomó su lugar. Somos ese que estaba crucificado, que al último momento de su vida alcanza misericordia delante del Señor. Así que antes de pasar a la próxima lectura, tenemos el segmento Fe y Actualidad y Gonzalo, te cedemos ahí el tiempo para que nos compartas algo de tu sabiduría. La fe, la ciencia y la historia se unen para dar respuestas teológicas ante las interrogantes de la vida. Fe y Actualidad. Bueno, bienvenidos a este espacio de fe y actualidad, y hoy tenemos también un espacio muy bien ad hoc a la época y estaremos hablando sobre la crucifixión desde una perspectiva histórica, y la he dividido en 3 grandes secciones: la sentencia, la vergüenza de la cruz y por supuesto la agonía. En el caso de la sentencia, que inicia a las 6 de la mañana según Juan capítulo 19 verso 14, Pilato ordenó que el prisionero fuera sacado al tribunal. Este tribunal en griego era conocido como el Lisóstrotos, o en hebreo el Gábata, y en ese lugar era donde se emitía la sentencia, pues según la tradición histórica de Tácito y de Plinio, es muy probable que el Señor Jesucristo haya sido declarado de crimen de lesa majestad, es decir, de oponerse a los designios establecidos por el emperador, y era una infracción que automáticamente se castigaba con la cruz, y era una denuncia pronunciada, una sentencia pronunciada por el procurador, y no se necesitaba la confirmación del emperador, y una vez que era emitida se ejecutaba en el momento. Lo único es que tenían la posibilidad de poner en duda una ejecución era el Senado, y daban 10 días. Sin embargo, en este caso el procurador Pilato dio el espacio de aproximadamente unas 2 horas para que la sentencia se llevara a cabo mientras se practicaba el flagelo. En el caso de la vergüenza de la cruz, llama mucho la atención que el concepto de la crucifixión no es una invención romana. Ya existía en el mundo persa, ya existía en el mundo de los escitas, en el mundo de los asirios, en el mundo celta. De hecho, fueron los celtas los que le añadieron motivos religiosos para castigar a los ciudadanos. Inclusive los judíos practicaban la crucifixión. Se nos cuenta en la tradición histórica que Alejandro Janeo mandó a matar a 800 fariseos en el año 125 a.C. Y la Mishnah, que era la tradición judía, nos cuenta que Simeón Seata crucificó a 80 brujas de Ascalón que practicaban cosas que iban en contra de la nación de Israel. Lo que sí es cierto es que Roma utilizó este tipo de crucifixión a un grado de juicio tan duro, tan complicado, que como mencionábamos hace algún momento, le aplicaba otras dinámicas como por ejemplo, una vez que la gente era crucificada, generalmente era posteriormente o quemada o se le practicaba el degollamiento y se cortaba la cabeza. Así que en términos generales, ¿qué es lo que significaba la cruz en los tiempos de Jesús? Una vergüenza. De hecho, Cicerón dice que era el sumum supplicium y que detrás de eso venía simple y sencillamente en la historia el recuerdo de alguien que no merecía morir de otra forma. La cruz, según la tradición romana, se aplicaba solo a los humiliores. ¿Qué significa el término? Solo a gente que era considerada de clase inferior o de hecho personas que eran consideradas como un desecho social. Así que el Señor Jesucristo en la cruz injustamente es llevado para morir en esta muerte que simple y sencillamente tenía como propósito humillarlo públicamente. Y por eso Nuncio Félix nos recuerda que
Simple y sencillamente, un abogado romano dice que la cruz en la figura del Señor Jesucristo fue para que la gente pudiera despreciarlo públicamente. Y finalmente, la agonía. ¿Qué es lo que sucede en la agonía? Pues básicamente Jesús llega al Gólgota, como ya habíamos mencionado hace un momento, a las 9 de la mañana. En ese proceso del Gólgota ya había padecido el flagelo de su vida, el haber sido desnudado, y por supuesto lo que encontramos acá en términos históricos fue una completa humillación. Para cerrar este espacio de fe y actualidad, ¿qué nos enseña la crucifixión? Que un justo padeció humillación, dolor y vergüenza, no mereciéndolo, pero era necesario que él padeciera de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento para darnos a nosotros el honor forma. El precio que se pagó en la cruz del Calvario no fue cualquier precio, fue el precio de la humillación de un injusto, de alguien que era justo, fue el precio del sufrimiento de alguien que no tenía que haber sufrido. Y este ha sido su espacio de fe y actualidad. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad es que nos enriquece muchísimo todo ese trasfondo histórico y cultural que nos compartes. Yo quisiera hacer referencia a Colosenses 2:14, que nos traía a colación Jorge hace un momentito, que dice que humillando a los principados, a las potestades, o sea, tomando el acta de los decretos que había en contra nuestra, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los humilló públicamente. ¿Cómo es esto que la humillación de Jesús resulta en la humillación de nuestros acusadores? Y a mí lo que se me imagina para aplicar este pasaje es que en la corte celestial Satanás está acusándonos, pidiendo para nosotros muerte, enfermedad, lo que Satanás quiere hacer, hurtar, matar y destruir. Pero aparece Jesús, y cuando nosotros hemos clamado por su misericordia, y Él aparece con el expediente en donde Él sufrió nuestra muerte, nuestra humillación, el castigo de nuestros pecados, y por lo tanto nuestros acusadores quedan sin argumento y salen como cabizbajos del tribunal, sabiendo que Jesús los ha humillado porque les quitó todo argumento. Y así que alentémonos con eso, amigos. El Señor está por nosotros. Nosotros tenemos dos abogados: Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, y el Espíritu Santo, que nos da sabiduría para saber cómo lidiar con esas cosas. Y inclusive, perdón Ronnie, yo creo que la cruz nos enseña a vivir las crisis que podemos tener en la vida, las crisis políticas, las crisis económicas, inclusive la crisis que estamos viviendo en la actualidad, como es la pandemia del coronavirus. Porque cuando el Señor Jesucristo menciona en Mateo capítulo 16, verso 24, la dinámica de lo que implica tomar la cruz, es que le está diciendo a los discípulos que lo que van a padecer por la causa de Cristo implica dolor, implica vergüenza, implica rechazo. Vamos a ser rechazados por los escépticos, vamos a ser vituperados por aquellos que son soberbios. Sin embargo, si hemos tomado la decisión de entender el significado de la cruz, tarde o temprano eso va a traer vida, tarde o temprano la muerte se convierte en vida, tarde o temprano lo que para algunos es pérdida, para nosotros es triunfo. Y ese es el significado de tomar la cruz, de que nuestra visión va mucho más allá de la mera vergüenza momentánea o del rechazo que podamos recibir a través de las redes sociales, a través de alguna ejemplificación que nosotros pongamos en nuestras predicaciones. Siempre la gente va a querer humillarnos. Sin embargo, el Señor Jesucristo ha vencido a la muerte eterna. Compartiendo, Gonzalo, venía a mi corazón Romanos 8:35. ¿Por qué? Porque también trae victoria. Ahorita es un tiempo en el que la gente tiene muchas preguntas y nosotros como cristianos tenemos que presentar esperanza a la gente. No negamos la realidad. No podemos negar que ayer en Francia murieron más de 1,400 personas, solo el día de ayer. Solo ese día, imagínense, nosotros no podemos negar, pero seguimos trayendo esperanza. De hecho, rompa parará el amor de Cristo, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Él nos amó y nos da victoria en medio de toda la tribulación. Causa de la cruz. Así es. Muy bien, tenemos un problemita ahí con el internet de Antulio Castillo.
Y continuamos acá en este proceso de crecimiento personal y agradecemos al Señor por el hecho de tener el regalo de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, y todo este relato que está captado en los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo, nos dan estos detalles para que nosotros estemos agradecidos y valoremos, aquilatemos lo que Jesús hizo por nosotros. Antulio, no sé si ya tenés señal. Es que no, ustedes me confirman, ya tengo está. Señal, ¿me escuchan? Ya estamos, sí. Perfecto, básicamente, con mucho gusto. Y dice así, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Y tenemos frente a nosotros otro relato que nos hace ver el sufrimiento que ahora tiene ya Jesús puesto en la cruz. Y dice que a mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Este es un dato muy importante porque son 3 horas de oscuridad que ellos experimentan y seguramente todos los que están en ese proceso relacionan. Este hombre era un justo y lo vamos a ver más adelante. Y dice que a eso de las 3 de la tarde, cuando Jesús está a punto de expirar, clama a voz lema me has abandonado. Imagínense ustedes, de repente este es el punto más bajo de la angustia de Jesús, en donde él siente que el Padre apartó de él su presencia. ¿Qué angustia pudo haber tenido? Y como hombre, él expresa su dolor delante de Dios. Y como quien dice, todo lo demás lo soporto, pero esto sí no lo soporto, Padre. ¿Dónde estás? Necesito sentir tu presencia, porque es el momento de más dolor, de más vergüenza, el momento de más angustia de Jesús, y lo exclama desde la cruz. Así es. Bueno, yo solo quería agregar un dato histórico importantísimo respecto al rasgo del velo, que interesantemente fuentes judías del Talmud sostiene por el 30, por el 33 ocurrió este evento. Así que vea qué interesante, porque este es un dato histórico de suma relevancia. El Talmud judío reconoce que hubo un evento donde hubo terremoto, donde sucedió algo en el templo que marcó la vida religiosa del Sanedrín, y está datado en este Talmud como una evidencia histórica de que inclusive aquellos que perseguían el que acabamos de... Y sumado un poquito a lo que estaba... Totalmente, Gonzalo. Y sí, porque esa referencia histórica solo viene a confirmar otra vez en los hechos que nosotros conocemos en la Biblia. Pero miren el versículo 50, cuando dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló, la roca se quiero llamar
la atención, a veces pasamos por alto, y es por qué dice específicamente que se partió en dos de arriba a abajo. ¿Por qué explica eso? Y es que normalmente a la hora de que una persona, porque era un lugar muy alto, con cortinas muy altas, no como la cortina de nuestra casa, era un templo con cortinas altas. Entonces, para poder rasgar ese templo, lo normal es que uno lo tomara de abajo y abriera hacia arriba. Pero acá dice que fue de arriba hacia abajo. O sea, no hay manera humana de que se pudiera rajar o romper o rasgar de esa manera. Pero luego sucede que la tierra tiembla, las rocas se parten y las tumbas se abrieron. Y después de eso pasa un acontecimiento que muchas veces no reparamos en él. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, salieron del cementerio luego de la resurrección, entraron en la ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. O sea, la resurrección de Jesús fue la primera resurrección, pero otros resucitaron a raíz de la resurrección de Jesús. Imagínense el poder del velo roto a través de Cristo Jesús. Cuando Él hace y logra eso, es una victoria que trae resurrección a nuestra vida. Y a mí me gusta mucho lo que está compartiendo Antulio, porque en Juan capítulo 19, verso 30, Juan nos narra algo, porque dice que después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado, entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Y cuando Juan narra que todo ha terminado, se refiere al término griego tetelestai, y es que de verdad Él completó todo. Y entonces empezamos a ver cómo de verdad en Él había sido consumado todas las promesas y la victoria de lo que tenía y todo lo que nos está compartiendo Antulio. Entonces, de verdad, la muerte había terminado su dominio sobre esta tierra, porque de verdad Jesús vino a darnos esa victoria, a darnos esa esperanza. Y entonces cuando el apóstol Pablo nos narra en Filipenses y nos dice que para él el morir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. De verdad, esto se hace una realidad en nuestra vida, porque entonces tenemos ese acceso a esa vida eterna en la cual nosotros tenemos nuestra esperanza. Yo quisiera destacar, 3 momentos de conversión que hemos reflexionado a lo largo de toda esta conversación y en este programa especial de Semana Santa. Uno, la conversión de Simón de Cirene y sus hijos, que posteriormente llegaron a ser discípulos del Señor. En segundo lugar, la conversión del ladrón, del injusto que estaba junto al Señor Jesucristo. Pero ahora la tercera conversión es que los soldados romanos dijeron, verdaderamente este hombre era justo. Y en la obra de Lucas es común encontrar el testimonio de los soldados romanos, porque es una evidencia histórica de que soldados que precisamente fueron parte del castigo del flagelo se dieran cuenta de que habían nada más y nada menos que quitado la vida a alguien que no merecía morir en la cruz. Y eso hace que muchos de los soldados romanos, que posteriormente la Pax Romana, es decir, la ruta donde el Imperio Romano ejercía hegemonía, sirviera para que el cristianismo comenzara a expandirse. Desde Hechos capítulo 7 a Hechos capítulo 10, como Cornelio, entre otros grandes personajes de la historia del mundo romano, que nos comprueba la evidencia de que el Señor Jesucristo era una persona justa y de nuestros. Qué lindo, Gonzalo. Yo creo que es un desafío para toda nuestra audiencia que nosotros pensemos qué vamos a hacer con Jesús, cómo vamos a reaccionar ante su sacrificio. Yo solo quisiera hacer una observación para aquellas personas que no tienen mucho contexto bíblico acerca del significado de que el velo del templo se haya roto. Y es que ese velo del templo era el que, recordemos, el santo, pero solo una vez al año, y el sumo sacerdote, es decir, el jefe de todos los sacerdotes, podía entrar al lugar santísimo. El hecho de que se haya roto el templo, como decía Antulio, que haya sido de arriba a abajo, eso quiere decir que Dios abre la oportunidad para que nosotros podamos relacionarnos más con Él, más frecuentemente. Él se hace cercano a nosotros, porque entonces podríamos nosotros, siendo un reino de sacerdotes, poder entrar a su presencia todos los días, porque ese velo fue roto cuando Jesús derramó su sangre. Eso quiere decir, se restablece la posibilidad de comunicarnos con el Señor. Se restablece la posibilidad de entrar a su presencia. El asunto es, ¿estamos aprovechando esa oportunidad o simplemente ahí lo tenemos allí?
Yo recuerdo en los tiempos cuando el internet era escaso, no sé si ustedes recuerdan que antes uno se tenía que conectar por teléfono y salía cara una llamada, había un módem que se conectaba. Yo recuerdo que mi hija Basti tenía unos 5 años y cometí el error de un día ponerla a jugar en el internet para entretenerla. Y entonces a partir de eso me decía, papi, yo quiero jugar, pero yo sabía que era por internet. Pero en la oficina de la iglesia, estaba en ese tiempo en Lluvias de Gracia, ya teníamos una conexión de internet dedicada. Entonces, cuando Basti llegaba ahí, era feliz porque decía, aquí hay internet y mi papá no me está diciendo que cuelgue, porque salía muy caro el teléfono. Entonces, recuerdo que un día llegamos y la secretaria de mi papá le puso en la computadora un jueguito y nos teníamos que ir. Y entonces nos empezamos a despedir. Y cuando ya nos estamos yendo, Basti, de 6 añitos, que estaba consciente de, ¡ala, qué rico que hay internet todo el tiempo! Le dice a la secretaria, adiós, Margarita, ¡ay, jugás por mí, por favor! Le dice, ¿verdad? ¡Qué privilegio tenés de estar conectada! Ahora, traslademos esto a entrar a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese libre acceso, pero no lo usamos? Y a veces le decimos al pastor, ahí ore usted por mí, por favor. Ahí le encargo que a usted que le gusta buscar de Dios, usted entre a la presencia del Señor. Y es un enorme desperdicio del recurso. Nosotros deberíamos decir, Señor, si tengo ese libre acceso, yo quiero entrar a disfrutar de tu presencia, a hablar de cualquier tema, pero quiero estar en tu presencia porque ese velo fue rasgado y ahora tenemos, según nos dice Hebreos, libre acceso para que entremos a la presencia de Dios. Y quería reforzar lo que estás diciendo, Ronnie, porque entonces ahí cobra sentido. Cuando entendemos que ese sumo sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificios por los pecados de él y por los de todo el pueblo, una sola vez al año. Hebreos capítulo 4 ahora nos dice en el versículo 16 que ahora nosotros podemos entrar confiadamente hasta el trono de su gracia para el oportuno socorro. En esta época, cuando nosotros posiblemente algunas personas pueden sentir desesperanzadas, pueden sentir algún tipo de temor o algún tipo de miedo, nosotros podemos decir, puedes entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Yo creo que inclusive en la cruz del Calvario nuestras enfermedades fueron pagadas a través de la sangre de Cristo ahí. Por eso nosotros podemos decir, nos cubrimos con la sangre rociada en la cruz del Calvario, cubrimos nuestra casa, nuestra familia, nuestros cuerpos, porque tenemos acceso libre. Y amigos, eso le da una perspectiva eterna a la vida de un cristiano. Yo solo quería mencionar brevemente, el tiempo del programa se ha ido rapidísimo, lo hemos disfrutado, sentimos una presencia increíble del Señor, pero yo sí quería recordar a toda nuestra audiencia, sin cruz no existe resurrección, ni reconciliación y por lo tanto esperanza, dice Efesios capítulo 2. La Cristo, de liberación de los cautivos, de los que estaban oprimidos, de los que estaban padeciendo dolor, de los que no tenían esperanza, de los que no entendían la gracia en un mundo de tanta desgracia. Por lo tanto, la cruz, ¿qué es? Es vida. La muerte, ¿qué es vida. Y no cualquier vida, es vida eterna. Porque yo quisiera pedirte si nos puedes dirigir en una oración haciendo que nos guíes a las personas que quieran entregar su corazón a Jesús. Seguramente no todos los soldados creyeron en Jesús, pero algunos sí creyeron en Jesús. No todos los que estaban viendo la pasión de Cristo que creyeron en Jesús, pero sí Simón de Cirene. No fueron los 2 ladrones los que, o los criminales, como dice en esta versión, los que creyeron en Jesús, sino solo uno. Pidamos al Señor que nosotros seamos ese que ve el milagro. Por tiempo que nos permites de verdad meditar en tu palabra y ser inspirados para recibir la vida que tú tienes para nosotros. Pero hoy, Señor, que estamos de verdad estudiando el tema de una muerte que da vida, te pedimos que nos des la gracia de tener la revelación y la iluminación de tu Espíritu Santo para ver cómo tú nos sustituiste por Barrabás, Señor. Tú pagaste por nuestros pecados y que de verdad éramos nosotros quienes merecíamos la muerte eterna, pero tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar y te pusiste en nuestro lugar y nos diste acceso a una vida eterna, Señor. Y permítenos, así como habían 2 criminales crucificados junto con Jesús, la disposición de aquel que tuvo fe,
que puso su fe en Jesús, que dejó de ver sus circunstancias actuales, que dejó de ver su condición y empezó a verte a ti, Jesús. Permítenos poner nuestra mirada y nuestra esperanza en ti, Señor, y perdónanos porque de verdad estábamos destituidos de tu gloria porque habíamos pecado. Y hoy queremos acceder, Señor, así como estábamos hablando, que tenemos acceso al Padre a través del velo que tú rasgaste. Jesús, queremos entrar en tu presencia y decirte, Señor, nos arrepentimos, íbamos en una dirección y ahora queremos ir en la dirección de vida eterna, de esperanza, de fe, de promesas, de esta vida en abundancia que tú tienes para nosotros, y que podamos decir, Señor, como ese centurión romano, que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, que la revelación de Jesús a nuestra vida, Señor, se haga una realidad, porque tu cruz nos da vida. Llénanos con tu presencia, Señor. Límpianos, santifícanos, y que en esta semana de verdad podamos encontrarnos contigo, Jesús, cara a cara, porque tú vives y estás sentado a la diestra del Padre y vas a regresar por tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues muchas gracias, Jorge, y gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Hacemos una breve ronda de despedida. Así es, queridos amigos, gracias por el favor de su sintonía. Hemos tenido un precioso día. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Un placer haber compartido con cada uno de ustedes. No nos olvidemos, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vive yo, sino vive Cristo en mí. Así que aprovechemos este tiempo para celebrar su muerte, resurrección y ascensión. Así que en el nombre de todo el equipo le decimos, quédese con Dios. Vaya con Dios. Visten prendas de Boutique Damasca. La puedes encontrar en 10ª Avenida 2-52, Zona 14, y seguirles en sus redes sociales. Facebook, @Damasca Zona 14. Instagram, Damasca GT. Damasca, prendas exclusivas de las mejores marcas. Invierte en empresas que confían en la visión de Vaya con Dios. Gracias, muchachos. Dios los bendiga. Oramos como siempre hacemos, Ronnie. Sí, por favor. Oramos, por favor. ¿Me permitís el privilegio? Por favor. Bien, Padre bendito, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por el privilegio que nos permites hoy de estar sumados con este equipazo, con estos héroes que también cada domingo como colaboradores tuyos